Siempre que avanzamos tecnológicamente hablando en los medios de comunicación o de telecomunicación, pensamos que un medio va a hacer fenecer a otro. Cuando la radio se vio amenazada por los discos, pensamos que los discos iban a terminar con la música en la radio. No fue así. Cuando nació la televisión pensamos que la radio iba a morir. Tampoco fue así. Y ahora, con los medios sociales, del teléfono, etcétera, pensamos que la televisión también va a estar en un momento crítico, y tampoco es así. Hay que darse cuenta de que ningún medio sustituye a otro. Todos se complementan, todos se complementan. Pronto la radio va a ser más importante, inclusive en comunicación, que van a utilizar absolutamente todos los medios que actualmente utilizamos, porque hasta donde no haya luz eléctrica se escuchará con las baterías Energizer, por cierto, la radio. Posiblemente esto se dé también para otros medios de locomoción, automóviles, transportes públicos, aviones inclusive de corto alcance, porque el peso de las baterías serían un inconveniente para los largos vuelos transatlánticos. Pero en fin, todo se irá acoplando uno a otro y todos van a subsistir con más pequeño tamaño y más potencia, mejor precio, en fin, todo eso va a mejorar. Para mí, la XCW de Radiópolis, de niño me hizo soñar. Mis primeros sueños fueron la imaginación que despertó en mí la radio, como el libro, ¿no? Siempre me parece mejor el libro o la radio que la película o que la televisión, porque la imaginación no tiene límites. Entonces, cuando hay una radionovela me imagino a mi manera, a mi forma, como yo quiero, lo que está sucediendo. Entonces, los límites los pone uno. Lo mismo ocurre en la televisión, hay que producir lo que está uno tratando de ver, es carísimo, muy difícil, etcétera, y no llega a ser mejor que la obra escrita o la obra por radio. ¿Cuántas veces, con excepciones en las películas, a mí me gustó más la película de Lo que el viento se llevó que el libro? Pero son excepciones a la regla. Las demás, los libros son mucho mejor que lo que se proyecta en pantalla. Por eso creo que no me preocupa, sino siempre va a haber algo que nos va a llamar más la atención. Por ejemplo, estamos manejando ahora ya, sin conocernos, programas de televisión a través del teléfono o de la computadora, y si es bueno o es malo, tendrá que medirse, si es mejor o peor también, pero por lo pronto está de moda. Es una moda que puede subsistir o puede acabarse, como todas las modas, pero no hace que el radio o que la televisión desaparezca. El teléfono, por ejemplo, el WhatsApp nos distrae mucho más a cosas que, como dicen, ni siquiera son ciertas. Nos pueden molestar, nos pueden dar gusto, pero no ganamos nada en conocimiento ni en aprendizaje. Vienen siendo los chismes, por ejemplo, que antes se platicaban, o pláticas de café, como se decían antes, pero no hay nada, ¿no? Si nos ponemos a hablar del verdadero valor de algo, tenemos que leer, tenemos que buscar, tenemos que preguntar para encontrarlo, porque lo que vemos o oímos nos sorprende, pero no podemos tangiblemente comprobar que es cierto.
podemos levantar muchos falsos, los cuales van a manchar lo mismo ideas que proyectos, que personas, y que aunque se demuestre lo contrario, esa mancha va a quedar de todas maneras. Entonces eso nos va a confundir un poco. Luego es al revés, todos los teléfonos inteligentes se hicieron para comunicarnos a distancia, pero cuando estamos cerca uno de los otros nos divide, porque si se fija usted en una cena, en una comida, en una casa particular, si hay 6 personas con 6 teléfonos, todos están atentos al teléfono y no al ama de casa ni a nadie, ¿no? Hay que dejar una charola por algún lugar para que todo el mundo deposite su teléfono y podamos platicar entre nosotros. Lo mismo en la familia, con los hijos. Entonces, todo es cómo utilicemos qué. Cómo utilizamos un coche, cómo utilizamos un avión, cómo utilizamos un caballo. Es la manera de aprender a utilizar las cosas correctamente. Y se va a aprender. Entonces todo va a ser complemento de todo lo demás. Y el más inteligente pues lo va a usar como debe de ser. Y el que nunca le ha puesto atención a nada, ni a las cosas, pues va a ser inútil. Como decía Karl Marx, un inútil, un tonto útil. En la escuela, desde primaria en Jalapa, Veracruz, tenía yo 4 años y medio, el primer año, y mi amigo se llamaba Isaac, el primer amigo que tuve, se llamaba Isaac, y era sobrino del dueño de un ron que se llama Ron Potrero, que su tío se llama Eric Kenny, y pues fue mi primer amigo. La familia de él había migrado sí, y eran muy importantes en el estado de Veracruz, tenían cañaverales enormes donde usaban el azúcar para producir, entre otras cosas, ron, y fue un ron muy famoso. Y desgraciadamente se terminó porque murió la familia y ya no lo siguieron. Mi padre, desde que era secretario de Gobernación, yo tendría como unos 13, 14 años, nos hablaba de la importancia que tenía de ayudar a Israel a que se independizara, se hiciera nuevamente un Estado, y México ayudó enviando petróleo durante la guerra para que pudieran llegar a la capital, Jerusalén, y mandaron posteriormente armas vía Panamá, México. Y pues mi padre tenía la función de ser el presidente, el secretario de Gobernación, el presidente era el general Ávila Camacho. Y como en el caso de España, el anterior presidente Cárdenas había mandado a España armas para la República y después recibió a todos los republicanos. Igual mi padre, secretario de Gobernación, hizo lo mismo. En 48 ya era presidente, se reconoció Israel, pero antes se había recibido a muchos que venían de Polonia, que vinieron como residentes mexicanos, vinieron de Polonia, vinieron de Varsovia, vinieron de Rusia y desde luego de Israel. Okay. Usted promovió un acuerdo en el Senado de la República para pronunciarse tras el asesinato de Isaac Rabin, ¿es así? Así es. ¿Fue difícil? ¿Encontró alguna oposición en ese momento? No, creo que la mayoría siempre me apoyó, estuvo de acuerdo. Otro personaje con el que usted tuvo cercanía fue Shimon Peres. Sí, mucha. ¿Qué tan cercano se...? Pues es una persona que desde muy joven seguí de cerca a través de la prensa, los medios, sobre todo la televisión, que mandamos siempre muchos a entrevistarlo de México. Siempre fue muy afectuoso, cariñoso con nosotros. Vino a México
lo entrevistamos en México, volvió otra vez a Israel, le prometimos ir a visitarlo, ¿sí? Y fuimos a visitarlo, estuvimos con él, nos invitó a ser miembros, somos miembros. Su hijo nos reiteró la invitación, seguimos en contacto con él y participamos, tanto México como ellos, con nosotros, en la Fundación Miguel Alemán, y ha sido constante. Durante 32 años mi compañero de televisión era Jacobo Zabludovsky, y puedo seguirle hablando, Chertorisky. Cuando me casé con Cristian Martel, nuestra luna de miel la pasamos en Israel, y por cierto había unas fotografías de esa ocasión, no las vi hoy. Tus cosas personales. Bueno, pero sí me acuerdo muy bien, y nos fuimos en El Al, cuando volaba ya de Chipre, creo. Bueno, sí. Y luego había fue inaugural el del AL, de hace 1000 años, también fuiste tú. También. Hay muchas cosas, ahorita se me están pasando, pero qué bueno que me lo recordaron. Cuando menos existen fotos y documentos, pero ya era tan familiar que no sé ni cuántas veces lo hice, pero sí era un vuelo inaugural de alguna parte de París a Israel. Fuimos allá, mi padre y yo, luego fui yo, luego fuimos mi esposa y yo, en luna de miel, como 3 o 4 antes de ir ya, digamos. Mi padre fue muchas veces más. La invitamos a Jalapa, Veracruz, a la señora Meyer, y fue a la universidad también. ¿Qué emoción le provoca a usted ver lo que ocurrió con Veracruz? Me produce tristeza, mucha tristeza. Creo que es un gran estado, con todo lo que necesita un estado. Es un país pequeño, y no es posible creer que sucedió lo que ha sucedido hasta ahora. No hay explicación. Platiqué con la cúpula de mi partido, platiqué con la cúpula federal, y está registrado mi opinión, pero nada más. Pues que quedé medio frustrado de ese intento que fracasó, y que sigo pensando que se va a renovar el Estado y va a renacer nuevamente como un gran Estado.